Buenas tardes, pues hoy vamos a continuar con nuestro curso que es Recursos Humanos y Técnicas para la Capacitación. Estamos viendo el tema 2 que es Administración en las Organizaciones. Nada más como un breve repaso, pues vamos a recordar que una organización es es un grupo de personas que se reúnen para alcanzar un objetivo en común. Y sabemos que otro elemento que compone a las organizaciones, pues es una estructura, ¿ok? Debe de haber un líder, debe de haber la gente que pues trabaja bajo las órdenes de este líder. También debe de haber una estructura en cuanto a las tareas que se deben de realizar para alcanzar los objetivos. Ok, entonces también vimos el concepto de, bueno, los tipos de organización. Ok, vimos que son dos. Tenemos las organizaciones lucrativas, cuya finalidad es ganar dinero para los inversores, ¿no? Que en este caso podrían ser los fundadores de la organización. Pero bueno, a grandes rasgos, una organización lucrativa tiene como fin ganar dinero. Y pues a estas organizaciones lucrativas también se les conoce como empresas. Entonces aquí notamos algo importante, que una empresa es un tipo de organización. Ahora bien, tenemos las organizaciones no lucrativas, cuya finalidad es ofrecer algún servicio a la comunidad. ¿Ok? Habíamos discutido que aunque en las organizaciones no lucrativas su finalidad, su objetivo no es ganar dinero, sí requieren de generar ingresos para poder sostenerse. Algunas organizaciones, por ejemplo el DIF, ofrecen ciertos servicios como eh, consultas dentales, etcétera, que en ocasiones ofrecen estos servicios a muy bajos costos. ¿Por qué? Pues para poder recuperar cierta inversión, ¿no? Para poder mantener a la organización y poder seguir existiendo. Entonces, aunque las organizaciones no lucrativas, el objetivo no es ganar dinero, pues vaya que sí es importante porque pues de algún lado tienen que salir los recursos para pues pagar la renta del lugar si no es propio, para pagar los salarios porque en la organización también trabajan personas, para pagar los insumos, los servicios. Entonces es importante.
Otra cosa que discutíamos en cuanto a las organizaciones no lucrativas es que en ellas el proceso administrativo pues se lleva a cabo de forma de forma rigurosa. Vimos que el proceso administrativo es llevar la administración ya a la práctica, ¿no? Y la administración pues es la adecuada gestión de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que una organización tiene a su disposición para cumplir sus objetivos. Sabemos que hay los recursos económicos, recursos humanos, etc. Entonces, en las organizaciones no lucrativas, este proceso administrativo es de vital importancia. Seguirlo al pie de la letra es muy importante. ¿Por qué? Porque como ellos no generan, su fin no es generar ingresos, el recurso que ellos tienen lo tienen que optimizar, lo tienen que generar la menor cantidad de desperdicio posible, de dinero, de recurso humano, de tiempo, etc. Por eso es que en este tipo de organizaciones el proceso administrativo se tiene que seguir al pie de la letra. Muy bien. Ahora, también mencionamos que dentro de las empresas pues encontramos la industria. Y la industria pues es un tipo de empresa en la cual se transforman o extraen materias primas para generar bienes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la industria petrolera, que se extrae pues el crudo del mar, del suelo. Tenemos las empresas automotrices que transforman el metal, el aluminio, el hierro en partes para coches. Y así podemos pues mencionar muchos otros ejemplos, ¿no? La industria ganadera, etc. Entonces eso vimos en la clase pasada. Empezábamos a hablar después del subtema 2.4, que es el comportamiento organizacional. Bueno, pues las organizaciones, como lo mencionamos anteriormente, están compuestas de personas, de dos o más personas. Una persona no puede ser una organización, tiene que tener al menos otro compañero. Y pues sabemos que cuando hay involucrado el factor humano, pues surgen otro tipo de cuestiones ajenas a las ciencias exactas o a lo administrativo. Vimos al inicio del curso que pues parte o algunas de las ciencias que auxilian a la administración pues es la psicología, ¿no? Porque pues al haber personas trabajando en la organización pues es inherente a nuestra organización ese factor humano, esas relaciones, ¿no? Estudiar cómo se relacionan las personas al interior de nuestra organización, estudiar a los individuos para saber sus emociones, cómo se sienten en determinado tiempo. Si nosotros detectamos que una persona en nuestra organización no se está desempeñando adecuadamente, pues tenemos que
que hablar con esa persona, cuestionarnos si en su psicología, en sus emociones él se encuentra bien, se encuentra mal, qué le está pasando, cómo lo podemos apoyar. Ok, sí, necesita motivación. También pues es importante la interacción que tienen los individuos, la interacción entre personas. Siempre va a haber roces, va a haber también buenas amistades y todo eso va a influir en nuestra organización. Habíamos dicho también que pues el comportamiento organizacional entonces analiza al individuo en sus actitudes, personalidad, etcétera. Pero también el comportamiento organizacional estudia los grupos al interior de la organización. ¿Ok? Ahora, pues habíamos mencionado que hay una influencia del individuo hacia el grupo, hacia la organización, y viceversa. Hay una influencia del grupo hacia el individuo. Mencionábamos un ejemplo de cómo los grupos afectan al individuo, tienen una cierta influencia. Mencionábamos el caso de las organizaciones criminales, ¿no? Pues hay personas que de forma individual se comportan normalmente, no infringen la ley. Si nosotros platicáramos con sus familiares, con vecinos, a lo mejor algunos amigos, podrán decirnos que pues son personas ejemplares que no hacen nada malo. Pero estas personas, al estar en contacto con el grupo delincuencial, pues cambian su actitud y ya ejercen el crimen, influenciados por la organización, ¿no? Impulsados por aspiraciones, tal vez aquí al interior del grupo puede haber una persona que este individuo admira por tener dinero, por tener admiración de las demás personas, dinero, y eso lo puede orillar, lo puede influenciar a cometer los crímenes, ¿ok? Y ayer pues nos cuestionábamos, bueno, pues de alguna manera es claro, hasta cierto punto, pues nuestra experiencia cotidiana nos demuestra que efectivamente los grupos pueden influenciar a un individuo, pero ¿cómo es que se puede dar el proceso inverso? Que el individuo tenga una influencia con los grupos, al interior del grupo. Y ahí habíamos mencionado que esto se puede dar porque el individuo al interior del grupo puede tener un rol muy importante, como es el del líder. Los líderes en las organizaciones, en los grupos, pues tienen una influencia, ¿ok? Los ojos están sobre ellos, sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen. Hemos visto en el proceso administrativo las características de un líder. Vimos que el líder debe de inspirar confianza en sí mismo, que el líder inspira admiración, respeto, que eso también le conlleva
a tener autoridad, vimos también autoridad en el proceso administrativo, ¿ok? Y esa autoridad, pues pues permea en el grupo. Muchas personas van a obedecer al líder por su posición que le otorga la organización. Y entonces, cómo dirija este líder, pues se va a ver reflejado en la forma de trabajo del grupo. Otras personas van a seguir al líder por su personalidad. Van a querer ser como él por admiración. Y eso los va a influenciar. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues ¿cómo influye un individuo en una organización? A través de sus acciones y sus decisiones. Cada persona, especialmente si es un líder o está en una posición en la que debe tomar decisiones, puede modelar procesos, prácticas y políticas según su personalidad, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo aplicado a la carrera de comunicación. Un comunicador que trabaja en relaciones públicas puede cambiar la forma en que la empresa se comunica con el público, promoviendo una imagen más transparente o más empática. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Pues de la filosofía que tenga este trabajador. Ok, tú puedes tener una persona en esta misma posición, pero tal vez no genere este trabajo. Ok, va a depender del individuo, de su persona, de su formación, de su visión. Ok, muy bien. También lo puede influenciar mediante sus valores y actitudes. Las creencias y actitudes de una persona pueden contagiarse al resto del equipo, influyendo en la cultura organizacional. Tenemos un ejemplo: un empleado que valora mucho el trabajo colaborativo puede motivar a sus compañeros a trabajar de manera más integrada, generando cambios en el ambiente de trabajo. Es muy común aquella frase que dice que el miedo es contagioso, ¿no? Pues hemos escuchado de muchas fuentes que no nada más el miedo, sino en general todas las emociones se pueden contagiar. El enojo, la alegría, etcétera. Entonces aquí pues podemos ver que no nada más el líder puede tener una influencia, sino una persona, por el simple hecho de estar en la organización, de tener interacción con los demás, ya va a generar una reacción en los otros, ¿ok? Por su sola presencia, por esa vibra que él transmite. Si esa vibra es positiva, pues entonces va a haber en el trabajo, en la organización, un buen ambiente. Y pues eso lo hemos escuchado, ¿no? Esta persona tiene una buena vibra, o a veces les suelen llamar al caso contrario, ¿no? Está de malvibroso. E incluso últimamente se ha puesto de moda el término tóxico, ¿no? Una persona que llega al área de trabajo y con su simple presencia ya pone a todos en alerta. Algunos los pone de malas, a otros nerviosos, a otros ansiosos. Ok, y eso es lo que pues debemos de poner atención. Ahora, también hay el caso contrario. Hay personas que por su personalidad buena, alegre, calmada, llegan y ponen de buenas a todos, ¿no? Estás en el trabajo, a lo mejor hay una situación difícil en el trabajo y esa persona positiva llega y te da cierto alivio, ¿no?
te da la sensación de que se va a poder afrontar el problema. Entonces, pues es también parte de la influencia de las personas por sus valores. Bueno, aquí tenemos por su capacidad de liderazgo e iniciativa, un individuo que propone mejoras, innova o soluciona problemas puede cambiar la manera en que se hacen las cosas en una organización. Por ejemplo, un estudiante de comunicación en prácticas propone una nueva estrategia de contenidos digitales basadas en tendencias emergentes y la empresa decide adoptarlo. Pues es cierto, pues tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Las actitudes se contagian. Ok, entonces, pues si tú tienes esa, esa ansiedad, bueno, no ansiedad, sino esa hambre de querer hacer bien tu trabajo y de trascender, y si tienes también la adecuada preparación, pues vas a poder cambiar a tu organización. Si te has ganado la confianza de tus superiores, pues también eso es importante, ¿no? Pero desde tu trabajo, ¿no? Desde el trabajo de cada individuo, se puede transformar a la organización con buenas ideas. Incluso hay empresas que premian a sus trabajadores. Por ejemplo, si tú como trabajador detectas una falla, una situación que está causando que la empresa tenga pérdidas económicas y tú haces una propuesta para solucionar ese problema, las empresas te premian y además pues llevan a cabo esa implementación. O sea, tú con tu trabajo estás mejorando a la empresa, la estás cambiando. También tenemos que un individuo puede cambiar el grupo de trabajo porque es parte del mismo grupo. A través de su participación en equipos de trabajo, el individuo puede afectar dinámicas grupales, impulsar proyectos o frenar conflictos. Por ejemplo, un comunicador que actúa como mediador en un conflicto entre departamentos puede mejorar la colaboración entre áreas. Es importante esto, sobre todo la parte de frenar conflictos. Cuando nos dieron la capacitación como para ser capacitadores electorales, valga la redundancia, y te hacen la prueba de admisión, pues te había comentado que pues te ponen ciertas situaciones de conflicto, te describen una situación de conflicto y te proponen 4 soluciones y de esas 4 soluciones tú debes de elegir la que tú creas conveniente. Y pues siempre hay una opción en la que te dicen que tú tomas la iniciativa y resuelves el conflicto. Y sobre todo te mencionan conflictos interpersonales, conflictos entre colegas, conflictos entre el capacitador y un funcionario de casilla, etc. Entonces, también esa persona capaz de aliviar esos conflictos está cambiando la organización, ¿ok? Es como una especie de médico, si podríamos verlo así, ¿no? Ahora, pues vimos estos casos donde un individuo puede cambiar o influenciar de forma positiva a la organización, pero debemos estar conscientes que también se puede dar el caso contrario. Un solo individuo puede afectar de forma negativa a todo el grupo de trabajo. Y claro que se da, y yo creo que todos hemos sido testigos de eso, ¿no? De cómo puede ser que una sola persona afecte el trabajo de todos.
Incluso a veces pues te dicen, no, no le hagas caso, pero ¿cómo no hacerle caso, ¿no? Como habíamos mencionado, tenemos cierta vibra, ¿no? Y el percibir una vibra negativa pues ya te alteró, ya, ya te cambió tu día, el cómo te sientes en el área de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo puede influir una persona negativamente a su organización? Pues sabemos que es común difundir rumores o desinformación. Un individuo que comparte información sin verificar puede generar confusión, miedo o desconfianza. Por ejemplo, un miembro del equipo de comunicación interna comienza a compartir rumores sobre un posible recorte de personal, lo que genera ansiedad y disminuye la productividad, aunque la información no sea oficial ni precisa. Aquí no es tan fácil este punto o este ejemplo. ¿En qué sentido? Que las acciones humanas siempre tienen una motivación, ¿ok? Esa motivación puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Y aunque estamos de acuerdo que el resultado de difundir un rumor o una desinformación, pues siempre va a desembocar en algo negativo, en un efecto negativo, puede ser que las causas no no tuvieran una mala intención per se. ¿A qué voy con esto? A veces uno en el área de trabajo pues se entera de ciertas cosas, ¿no? Escucha, por ejemplo, aquí en el ejemplo, como nos lo marca el ejemplo, un posible recorte de personal. Y tú, pues al saber que tienes a tus compañeros de trabajo, que es su fuente de ingreso, de donde comen, de donde mantienen a su familia, pues tú te pones a pensar en todo eso, ¿no? Y a lo mejor tú vas y les cuentas la situación que tú escuchaste, no por causar un mal, sino para prevenirlos, para, pues para ayudar, pues, ¿ok? Muchas veces no lo haces con la intención de dañar a la organización, sino de ayudar a tus compañeros. Ahora, como acá dice, pues sí, no se hace eh, a través de medios oficiales y pues eso genera el conflicto y la ansiedad, ¿no? Pero eso es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? A veces las acciones humanas no son tan fáciles o tan inmediatas de comprender, ¿ok? Siempre tenemos que buscar el porqué, la motivación. Muy bien. ¿De qué otra forma puede influenciar negativamente un individuo o la organización? Pues la resistencia al cambio. Una persona puede bloquear la implementación de nuevas estrategias o tecnologías por miedo, comodidad o actitud negativa. Por ejemplo, un coordinador de medios tradicionales se niega a colaborar con la estrategia digital y desacredita el trabajo de los comunicadores jóvenes, afectando la integración del equipo y el avance del proyecto. Pues eso también es común y yo creo que a todos nos pasa, digo, es estar en la zona de confort, ¿no? Y como diría un personaje en una serie de televisión, pues se le llama zona de confort por algo, ¿no? Pues porque nos gusta y quién va a querer salir de un lugar donde estás cómodo, donde te sientes bien, ¿ok? Entonces, claro que puede haber gente que de inicio le, le incomode el cambio. Como docentes, pues lo vemos de
transitar de las clases de la modalidad tradicional, que le llaman a la modalidad presencial, transitar a la modalidad en línea. Claro que pues implica otras habilidades, es otro, eh, pues es otra sensación, ¿no? Y entonces esa resistencia al cambio es natural, pero vemos que afecta a la organización. ¿Por qué? Porque pues va a generar enojo en las personas, en nuestros trabajadores, en los colaboradores. Y ya vimos, ese enojo pues se transmite, ese miedo se transmite. Ahora, nosotros como organización pues no debemos de ser ciegos a esa situación. De hecho, pues como lo vamos a ver más adelante, pues las empresas en algunas legislaciones están obligadas a ofrecer capacitación constante a sus trabajadores. Es decir, aquí también podríamos solucionar esto pues con una buena capacitación. Si el trabajador o la persona que se está resistiendo al cambio lo hace por miedo a no tener la capacidad, pues por eso se le ofrece la capacitación. ¿Ok? Entonces aquí planteamos otra situación que es cómo se está dando este cambio. ¿Es un cambio brusco? ¿Es un cambio forzoso? ¿Es un cambio que no se da con delicadeza, ¿no? Es que simplemente te dicen, bueno, pues a partir de mañana las cosas se van a hacer así, vive o muere, ¿no? Adáptate o muere, y eso también no puede ser, no es correcto. También con actitudes tóxicas o desmotivadoras. Eh, no sé si es correcto el término tóxico. Sé que es común, pero no sé si sea lo correcto, formalmente tengo otro nombre. Pero bueno, aquí nos dicen que alguien que constantemente critica, desacredita o muestra una actitud cínica puede desmotivar a otros. Por ejemplo, un supervisor de área que menosprecia las ideas de su equipo y no reconoce sus logros puede hacer que los comunicadores pierdan interés en contribuir, reduciendo la creatividad y el compromiso. ¿Ok? Entonces, pues, todo el trabajo es importante dentro de una organización. Hablábamos también dentro del proceso administrativo, de la división del trabajo y pues las responsabilidades, ¿no? Definir las responsabilidades. Y pues discutíamos también la importancia de la motivación, ¿no? Todos los puestos de trabajo en una organización son importantes, por eso se establecieron. Si un puesto no es importante, pues no lo estableces desde el principio, ¿no? Y entonces todos merecemos que nuestro trabajo sea reconocido, ¿ok? Que sea valorado. Ahora algo común, que pues sí es cierto en algunos casos, no sé, no me atrevería a decir que en la mayoría de los lugares, es que sí se suele reconocer el buen trabajo, pero solo de ciertos trabajadores. ¿Quiénes son estos ciertos trabajadores? Pues no lo sé, los que le caen bien al jefe, qué sé yo. Pero es cierto que pasa. Y las demás personas que contribuyen a la organización, que dentro de sus posibilidades ofrecen alguna mejora, una propuesta de mejora o hicieron una actividad extra,
etcétera, pues no son reconocidas. Entonces, eso también es importante. No nada más evitar las críticas destructivas, sino pues la desmotivación también proviene del no reconocimiento del esfuerzo de las personas, ¿no? Ahora aquí pues hay algo importante, ¿no? Aquí vemos constantemente critica. La crítica es necesaria, vimos en igual dentro del proceso administrativo, en la etapa de control, vemos que hay que comparar nuestros resultados con el estándar. Y de alguna manera, pues eso es una crítica, ¿no? No se está cumpliendo el objetivo. ¿Y por qué? Pues es una especie de crítica, ¿no? Porque creemos que, bueno, no es porque creemos, ¿no? Sino porque no se está cumpliendo. Pero pues es una crítica constructiva, que es para mejorar. Aquí lo que tenemos que evitar son las críticas destructivas. ¿Ok? Las críticas deben de ser para que la organización mejore, pero también para que el individuo al que son dirigidas o el grupo de trabajo mejore. Hay que ser críticos, no criticones. Muy bien. Aquí tenemos también la falta de ética o profesionalismo, el mal uso de información o la manipulación del mensaje institucional puede afectar la imagen de la organización. Por ejemplo, un comunicador que altera datos en un boletín interno para favorecer a ciertos directivos rompe la confianza y compromete la transparencia de la empresa. Pues sí, es claro que no nada más en cuanto a actitudes personales, pues uno ya se siente retraído hacia ciertas personas de la organización, sino también por, por cómo se manejan profesionalmente. Incluso puede ser que una persona sea carismática, sea pues agradable, pero que su comportamiento como profesionista no lo sea tanto. ¿Ok? Entonces aquí vemos que no nada más basta con tener una buena personalidad, sino también debe de haber un buen comportamiento profesional. Ahora, pues aquí entra eh, la parte de los valores que lo vimos en la planeación. ¿Cuáles son los valores de la empresa? Debemos de asegurarnos que todos nuestros colaboradores se rijan por esos valores. Habíamos mencionado que que cada uno de nosotros debe tener su escala de valores. Todos los valores son importantes, pero no tienen el mismo peso. En algunas personas la honestidad va a estar por encima de la amistad, etcétera, ¿no? Y eso te va a regir en cómo te vas a comportar. Ahora, la ética, pues sabemos que es el estudio de las normas o de la moral, de las normas que hay en nuestra sociedad. Entonces, pues ahí vienen también otro tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a que te pidan hacer algo que tú no quieres, ¿no? Pero pues bueno, es la empresa, ¿no? Y, y pues hay veces que la gente lo hace por necesidad, ¿no?
pues sabemos que no es lo adecuado, pues también está la necesidad personal de llevar el dinero a casa, ¿no? Y entonces esa persona puede obrar de forma no ética y los compañeros dentro de la organización pues lo pueden tachar, ¿no? De una persona no grata. Pero entonces ahí entramos una vez más a tratar de averiguar el porqué de la conducta. No nada más quedarnos con el resultado. Claro, va a ser un resultado negativo y tendrá que tener sus consecuencias adversas. Pero también debemos de tratar de entender el porqué de esa actitud. ¿Ok? Puede ser que sí haya ambición detrás de esa falta, de esa acción no ética y pues bueno, ¿no? Pero pues tal vez no sea así. Eh, yo me acuerdo que cuando eh, trabajaba con mi mamá empacando pues productos de Pelican, pues te pagaban por la cantidad de producto que tú empacaras y tú te quedabas el tiempo que tú querías, pero había ocasiones en las que el producto era limitado. Entonces dependía de qué tan rápido tú podías empacar la cantidad de dinero que te ibas a ganar. ¿Por qué? Porque pues eh, las otras personas que estaban trabajando pues también iban a querer eh, pues empacar más, ¿no? Entonces pues de repente surgían ciertas situaciones que pues había personas que agarraban producto de más, o sea, se llevaban un montón de producto a su área de trabajo y pues lo empacaban, bueno, empezaban a empacarlo, ¿no? Pero eso estaba prohibido porque se tenía que empacar, bueno, podías tú ir a tomar más producto conforme se te acababan, ¿no? O sea, tenías que agarrar una cantidad razonable de producto, pero eso no se obedecía. O a veces a algunas ciertas cajas se les tenía que poner un sello con la fecha o bueno, con un folio. Y pues también los sellos, las personas se los llevaban a sus estaciones de trabajo, los escondían para que los demás no se los llevaran, porque luego pues era perder el tiempo, discusiones. Y pues cuando tú estás ahí, y sobre todo si eres joven, pues esa situación es un poco chocante, ¿no? Te preguntas dónde está la ética, dónde está la moral, dónde están los buenos valores. Y tú podrías pensar que todas esas personas son malas, ¿no? Si nada más te quedas en el efecto de, de esa actitud. Pero si tú, bueno, yo luego volteaba a ver a esas personas y veía que tenían hijos, algunos eran abuelos y llevaban a sus nietos, otros pues tenían a su pareja y su pareja ya estaba embarazada, otros eran estudiantes, entonces pues ya cuando ves esa otra parte de la realidad, de la acción, pues ya te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues siempre hay que escuchar, ¿ok? No emitir un juicio sin saber toda la historia. Bueno, ahora aquí tenemos mal liderazgo o uso del poder. Una persona en un cargo de autoridad puede usar su influencia para imponer decisiones arbitrarias, marginar a otros o crear conflictos. Tenemos como ejemplo un jefe de comunicación que toma decisiones sin consultar al equipo y favorece solo a quienes lo apoyan sin crítica, puede generar divisiones y baja moral.
Pues aquí otra vez vuelve la persona o el personaje líder, ¿no? Entonces, pues, los casos anteriores, de alguna manera, pues, podían ser cualquier persona en la organización, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando que así como el líder puede tener una influencia positiva en el grupo, en la organización, pues también la puede tener de forma negativa. Entonces, pues es también importante, ¿no? Si nosotros estamos en un puesto, en una situación en la que tenemos autoridad, pues también estudiar, ¿no? Yo sé que debe haber muchos libros que hablen sobre cómo ser un líder, ¿no? Estudios que te pueden dar una guía. Entonces, pues es importante. Ahora, para contrarrestar la influencia negativa de individuos hacia la organización, especialmente en el ámbito de la comunicación, se pueden aplicar algunas estrategias enfocadas a la prevención, intervención y en la cultura organizacional. Ahora, aquí nosotros en la parte de control habíamos discutido que hay 3 tipos de control: el preventivo, el concurrente y el que ocurre ya que se llevó a cabo la acción. Y mencionábamos que el más importante o el que debemos de buscar siempre es el control preventivo, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir todas estas influencias negativas? Es muy importante, ¿ok? Una primera propuesta es establecer canales claros y confiables de comunicación. El objetivo es reducir rumores, evitar la desinformación y fomentar la transparencia. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues creando boletines internos, reuniones periódicas o plataformas digitales donde la información oficial se comunique directamente desde la dirección. Como ejemplo, si alguien empieza a generar rumores sobre despidos, el departamento de comunicación puede emitir un mensaje oficial con información clara y datos reales, frenando la incertidumbre. Bueno, pues en este caso, la estrategia para controlar esa mala actitud pues no es preventiva, ¿no? Aquí ya es concurrente. El rumor ya se está esparciendo, pero pues no quiere decir que porque no se previno pues no sea necesario corregirlo y que no se pueda corregir, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Debemos estar conscientes siempre de lo que pasa día a día en nuestra organización, ¿ok? Ahora, pues los rumores, la desinformación por lo regular siempre surgen de un conflicto, no son de a gratis, ¿no? Digo, si no pasa nada negativo en la organización, ¿por qué debería de haber algún rumor o una desinformación? El problema de los rumores, o yo creo que lo que pasa y que los alimenta es que no se ataca el problema. Si hay una situación problemática, negativa al interior de la organización y dejamos que crezca,
y eso da pie a los rumores que se multipliquen, que se hagan más grandes. Por ejemplo, aquí en este caso, pues hay ya rumores de despidos y entonces se detecta y rápidamente se emite un comunicado oficial, pero a veces no se hace así, ¿no? Ya saben que hay rumores sobre una situación, pero pues los gerentes, los líderes de la organización, pues a veces no toman las acciones adecuadas. ¿Ok? Entonces es parte de ese liderazgo. Por eso ser líder, discutíamos que todos queremos ser líderes porque pues es el que da las órdenes y por lo regular en cuestión económica el que gana más, pero pues también esa autoridad y ese mayor ingreso pues conllevan más responsabilidades, diría el tío Ben. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desgraciadamente a veces pues los líderes no están listos para manejar estas situaciones y creen que lo más fácil es barreros debajo de la alfombra. Como cuando uno es niño y rompe una taza, pues la escondes para que tu mamá no se dé cuenta, ¿no? Y pues a lo mejor con el ejemplo de la taza, pues sí funciona, ¿no? Pero lo que pasa es que esas personas no entienden que una sociedad es pues cualquier grupo de personas, desde dos personas hasta todo un país, todo un continente, todo el planeta, pues es un ser viviente. Es, las dinámicas sociales son muy rápidas, impredecibles. Entonces un problema al interior de una sociedad, de un grupo de personas, pues no lo puedes barrer tan fácil debajo de la alfombra y esperar a que se disipe. Eso no existe. La idea de que pues déjalos que se calmen no es, es errónea, nunca se va a calmar. Siempre va a haber una persona que va a tener grabada en su mente esa situación y llegado el momento la va a volver a sacar. ¿Ok? Entonces debemos, o los líderes deben de, pues de enfrentar al toro, ¿no? Atender la situación. Ser honestos pues con las personas de la organización, las personas que están bajo su mando, ¿no? Decirles, pues miren, esto está pasando. Y pues incluso si no está en sus manos resolverlo, todavía no tiene la capacidad o una estrategia, pues no importa, de todas formas al menos ser claros, ¿no? Admitir que está el problema y tal vez tu equipo de trabajo te puede apoyar dándote una solución, te puede apoyar con paciencia, con comprensión, ¿ok? No tienes por qué ser el llanero solitario, ¿no? A la hora de resolver problemas si eres un líder. Y no ocultarlos, ¿no? Debajo de la alfombra. Pero bueno. Tenemos que se puede fomentar una cultura de retroalimentación y diálogo. Pues el objetivo es detectar conflictos o actitudes negativas antes de que se vuelvan tóxicas. Otra vez esa palabra. Pues mediante qué acciones implementar espacios seguros para que los empleados expresen sus inquietudes, buzón de sugerencias, encuestas anónimas, sesiones de escucha. Por ejemplo, si un líder está ejerciendo un mal liderazgo, los empleados pueden reportarlo mediante una encuesta anónima y el área de recursos humanos puede intervenir a tiempo. Ok, pues habíamos mencionado que pues las críticas en una organización se dan de forma natural, el mismo proceso administrativo te lo exige, o sea, la misma metodología de cómo llevar una organización te exige que haya una crítica.
Y aquí estamos viendo que la crítica no es nada más del líder a su grupo de trabajo, sino que también se da en el camino inverso, del equipo de trabajo al líder. ¿Por qué? Porque el líder al final del día, aunque tiene esas aptitudes, ese carisma, esas características que lo hacen líder, no deja de ser una persona, un ser humano que comete errores. Y también es importante que él los conozca. Igual, ser críticos, no criticones. También al líder se le debe dar una crítica constructiva que lo ayude a mejorar. ¿Ok? ¿Por qué lo anónimo? Pues por miedo a represalias, ¿no? Tal vez no, idealmente no debería de ser así. Si es un buen líder y tiene esas características que lo hacen un buen líder, pues también tendría pues valores que lo lleven a aceptar la crítica, ¿no? Y no tomar represalias. Y el poder hablar con tu líder, tener esa confianza de expresarle directamente a él de frente, pues yo creo que fortalecería los lazos, ¿no? Al interior de la organización. Eh, el problema del buzón de sugerencias, de que las cosas sean anónimas, es que se presta a, pues a, pues a golpes tramposos. Hay gente que los usa adecuadamente, que, que de buena fe da su crítica, su aporte para mejorar la organización, para ayudar a mejorar al líder. Pero cuando se trata de dar una crítica, una opinión sobre el líder, pues también estás expuesto a, pues a los ataques, ¿no? A la injusticia, a que un día le llamaste la atención a alguien que está bajo tu mando y como esa persona no le parece, pues ya va y se queja de ti. Entonces es otra de las razones por las que yo considero que no debería de ser anónimo. Si es un buen líder y está consciente de su trabajo, lo va a aceptar. Pero también el que no sea anónimo, a él lo va a amparar de injusticias, de venganzas, ¿ok? Porque también se da. Otra forma en la que podemos eh, prevenir esa influencia negativa es la capacitación en habilidades socioemocionales y comunicación asertiva. Pues, ¿cuál es el objetivo? Reeducar actitudes negativas y mejorar el clima laboral. La acción pues es impartir talleres sobre inteligencia emocional, liderazgo positivo, manejo de conflictos y ética profesional. Ejemplo,
Un empleado que critica constantemente a otros puede mejorar su comportamiento si comprende el impacto de sus palabras y aprende a expresar desacuerdos de manera constructiva. ¿Ok? Entonces, pues aquí vemos una palabra que habíamos mencionado anteriormente, que es la capacitación. Y vemos que pues la capacitación no nada más se da en cuestiones técnicas, ¿ok? Para aprender a usar una nueva tecnología, otra metodología de trabajo, sino también debe de haber capacitación para la adecuada gestión de las emociones, para la adecuada relación de las personas que forman parte de nuestra organización. Eh, pues yo he pensado desde hace tiempo que este tipo de cuestiones no se abordan incluso desde la formación, desde la primaria, la secundaria, ¿no? En la universidad, incluso en los posgrados. Pues sí, yo creo que se da por hecho que la educación se da en casa, ¿no? La formación en valores se da en casa, pero pues en la escuela se practica, ¿no? Solo que no nos dan la oportunidad. Yo creo que debería de haber talleres, no tanto materias en sí. ¿Por qué? Porque pues te dan el concepto de que es un valor, ¿no? De que es el respeto, la. Pero nunca hay pues un caso práctico, ¿no? O sea, la importancia de los valores se da cuando ya los pones en práctica, pero pues nosotros sabemos que no es lo mismo lo que ves en el libro cuando ya lo pones en práctica. Y si nosotros tenemos esa visión de otras ciencias como la ingeniería, otras cosas que decimos, bueno, no es lo mismo cuando lo lees en el libro que cuando ya estás trabajando, pues ¿por qué va a ser distinto con los valores o con nuestra formación humana, nuestro desarrollo humano? En la misma escuela también nos deberían de preparar con talleres, ¿ok? Para manejar todo este tipo de cuestiones. Pues recientemente nos han dicho, ¿no? Es que no es trivial la cuestión de las emociones, se tiene que practicar. Entonces, pues es importante. Acá pues vemos que tocan un tema importante, el liderazgo positivo. Esa es una cosa que pues sí debemos también de tener claro. Existen lo que les llaman, ¿no? Los líderes natos, gente que pues ya desde nacimiento parecieran tener todas las características que conforman a un líder. Pero no quiere decir que las personas que no nacieron con esas características no las puedan desarrollar. Te puedes formar líderes. Ahora también pues tú naces con esas cuestiones innatas de liderazgo, pero pues claro está que debe de haber cuestiones técnicas, ¿ok? Que surgen de las teorías psicológicas, etcétera, que como líder uno debe de aprender, ¿no? Entonces pues es también importante pues capacitar a los líderes, ¿no? Precisamente en su quehacer de líder. No, pues la verdad es que yo no sé qué tan frecuente es que a las personas en posición de poder se les dé capacitación sobre eso. Sería importante.
incluso como parte de la, pues del temario, ¿no? De las materias, debería de haber esa materia o talleres sobre liderazgo. Pero como dice acá, ¿no? Un liderazgo bueno, nada más en cuestiones, eh, bueno, también que incluya la cuestión humana del líder. Otra medida, pues, es aplicar políticas claras de conducta y consecuencias. El objetivo es establecer límites y sanciones ante comportamientos dañinos. La acción, pues, es implementar un código de ética o reglamento interno con medidas disciplinarias claras. Un ejemplo, si un empleado divulga información falsa o sensible, debe aplicarse una sanción acorde, llamado de atención, suspensión o incluso el despido si es grave. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Y está, aunque pareciera ser claro o obvio, pues ya en la práctica no lo es. Todas las organizaciones que, pues que siguen el proceso administrativo, pues tienen sus reglamentos, sus políticas. El problema está en que, bueno, en los cursos de inducción, cuando te contratan, pues tal vez ahí te los platican, te los pueden dar incluso en algún manual con esas reglas. Pero dado que todos estos conflictos vienen de la condición humana de la persona, del empleado, del líder, pues yo creo que se debe de dar capacitación, bueno, pues sí, dar cursos o pláticas periódicamente para recordar ese reglamento, ¿ok? Para que los empleados recuerden que sus acciones negativas van a tener consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Bueno, yo estudio seguridad pública y pues en teoría del delito, derecho penal, pues te dicen que una forma de prevención del delito es a través de la norma, de las leyes y del miedo que éstas puedan generar en los posibles criminales. Ok, las leyes contienen sanciones por determinada acción y entonces nosotros, las personas, estamos conscientes de ese castigo. Si yo secuestro, me voy a ir tantos años a la cárcel. Y entonces esa conciencia de que nos vamos a ir a la cárcel nos va a generar un miedo. Ese castigo un potencial castigo nos genera un miedo. Y ese miedo hace que declinemos de actuar de forma negativa. Entonces, pues lo mismo tal vez se debería de aplicar en una organización. Hay personas que cometen delitos porque no conocen la ley.
o porque no conocen las penas que se aplican por ciertos delitos. A lo mejor piensan que si, pues no sé, te robas un coche, eh, solo te vas a ir unos meses a la cárcel y no están conscientes que van a ser años, ¿no? Y tal vez eso pueda pasar en la organización, que tal vez los trabajadores o los miembros de la organización están conscientes de que cierta conducta es mala o no está permitida, pero no están conscientes de la sanción. Y entonces también es importante, de alguna manera sería algo coercitivo, pero pues así se da en la sociedad. Tal vez la forma de transmitir el mensaje pues sí tenga que cuidarse, ¿no? No hablar tal vez con un lenguaje, un tono intimidatorio, amenazante, pero pues es necesario establecer las normas, ¿no? Ahora bien, ahora, platicábamos hace un momento la importancia de detectar a tiempo esas problemáticas, ¿no? Esas actitudes negativas. Esto también es importante en este punto de aplicar pues las consecuencias, los llamados de atención. Una vez más, pues regresando a los conocimientos que tengo de teoría del delito, pues nos mencionan que también algo importante no es nada más la sanción, sino la prontitud con la que se ejerza esa justicia, que se investigue y que se le aplique la ley al infractor si resulta culpable. Y yo creo que aquí también es importante eso. En una organización es importante corregir esas malas actitudes lo antes posible, ¿ok? Porque podemos caer en las actitudes o en la creencia de que, pues mira, fulanito hizo esto, pero pues lleva haciéndolo 2 meses y ya se dieron cuenta ahí en la gerencia, pero pues todavía no le hace nada, ¿no? Entonces es importante que este tipo de acciones se analicen lo antes posible, que se optimice ese proceso. Porque la prontitud con la que se corrija también va a ser un medio para disuadir a las demás personas en la organización que no se contagien de esa actitud transgresora. Vimos que todas las actitudes, las emociones se contagian, ¿ok? Muy bien. También se puede fortalecer el liderazgo de la organización. El objetivo sería contar con líderes que sean modelos positivos e influyentes. Evaluar y capacitar constantemente a quienes tienen responsabilidad sobre equipos. Por ejemplo, un jefe de comunicación con liderazgo empático puede neutralizar la actitud negativa de un miembro del equipo al involucrarlo de forma productiva. Ok, pues es lo que platicábamos hace un momento. Eh, pues los líderes también necesitan capacitarse, ¿no? Está la famosa frase, no sé si se las han dicho a ustedes, pero pues que no te enseñan a ser papá. Un papá, una mamá son líderes y pues no les enseñan cómo serlo. Igual, aunque haya un líder nato, pues hay cosas que el líder pues no va a saber, no son perfectos, no somos perfectos, ¿no? Las personas. Entonces pues es necesario
capacitarlos y sobre todo en cuestiones o en situaciones para que puedan abordar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo abordas una actitud negativa de un miembro del equipo? Esa es, pues, pues la pregunta del millón, ¿no? Hay, pues hay muchas posibilidades, muchas opciones. Yo creo que al inicio, cuando o hay los casos que hay personas que llegan a un puesto donde son líderes, que pues tú llegas con una buena actitud, ¿no? Queriendo hacer las cosas positivamente, tú dices, no, yo voy a tratar de ser un líder que escuche, un líder accesible, ¿ok? Y puede ser el caso que la mayoría de las personas en su primer oportunidad para ser líderes, pues llegaron con esa actitud, ¿no? Sobre todo si eres joven, pues tal vez llegas con esa actitud de querer cambiar el mundo con una actitud positiva, ¿no? Como lo dicen los dichos, ¿no? Se atraen más moscas con miel que con vinagre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los miembros del equipo o algunos, pues malinterpretan esa actitud. Desgraciadamente es común que a veces la bondad, por decirlo así, se, se asocia a ser tonto. Y entonces pues hay los miembros del equipo que ya se te quieren subir a las barbas, que se te empiezan a descontrolar, ¿no? Y entonces, ok, entonces pues de esa experiencia, o sea, que tú querías pues llegar a ser el líder accesible, pues te das cuenta que a veces lo malinterpretan algunas personas, no todos, y pues entonces ya empiezan a tener actitudes negativas. Y pues eso te lleva a plantearte, ¿no? Cambiar la personalidad, ahora ser, en lugar de ser el policía bueno, pues ahora ahí les va el policía malo, ¿no? Y pues ya me voy a hacer frío, me voy a hacer tosco, ¿ok? Lo ideal, supongo que pues debería de ser una combinación de ambas, ya saber cuándo ser el líder accesible, pero también saber cuándo ser el líder firme. Aquí la cuestión está en que pues precisamente no es tan fácil. Hay quienes lo logran, pero yo sé que cuando tú platicas con ellos te dicen, bueno, es que yo llevo 8 años de experiencia haciendo esto. O sea, después de 8 años, pues al parecer sí es posible, ¿no? Pero si es tu primer año o tus primeros 2 años, pues a lo mejor no se ve tan próximo lograr esa situación. Por eso sería importante la capacitación, ¿ok? Y eso también nos lleva una vez más a cuestionarnos o a entender que el comportamiento organizacional, pues es el comportamiento de las personas. Y una vez más, pues entender que un acto en una persona siempre va a tener un porqué, una motivación. Entonces, si hay un líder con actitudes cerradas, pues también hay que darle ese beneficio de la duda, tal vez si podemos llamarlo así, y pues intentar entender por qué esa persona es así. Si es su primer año siendo líder, ¿no? Si apenas
está en un puesto gerencial o de supervisor, pues bueno, no, a lo mejor si desde que entra ya tiene esa actitud negativa, pues sí podría ser un foco rojo, ¿no? O tenemos noticia de que desde que empezó a trabajar así ya tuvo reportes de actitudes negativas, pues bueno, sí es un foco rojo, ¿no? Pero pues sería también importante analizar su historia y si no fue así, si no, ahora sí que no, no nació, lo hicieron así, pues también apoyarlo, ¿no? Muy bien. Aquí nos dicen algo muy importante que es monitorear el clima organizacional. El objetivo pues es detectar a tiempo tendencias negativas en comportamiento, actitudes o comunicación. La acción pues es aplicar evaluaciones de clima laboral y análisis de redes internas de comunicación. Por ejemplo, si se detecta que ciertos empleados están aislados o existe polarización entre grupos, se pueden realizar dinámicas de integración o cambios en la estructura de equipos. ¿Ok? Como parte del proceso administrativo, sabemos que una de las etapas bueno, en el control, pues lo que se tiene que hacer es ir monitoreando, ¿no? Si uno no está al tanto de lo que pasa en la empresa, esos pequeños problemas o que iniciaron como pequeños problemas te pueden explotar en la cara. Entonces, por eso es importante el constante monitoreo de lo que está pasando, sacar constantemente radiografías de nuestra organización como una persona cuando esté enferma o con el doctor, ¿no? Hacer las pruebas que tengan que ser necesarias para saber cómo está nuestra organización, qué tal está de salud. ¿Ok? No podemos cometer el error como lo hacemos como personas, ¿no? Que ya que tienes la muela ya toda picada, que ya no aguantas el dolor, pues ahora sí ya vas con el doctor, ¿no? Lo mismo pasa en la organización, o sea, ya que te explotó el problema, pues sí, lo vas a resolver y todo, pero pues tal vez se pudo prevenir, ¿no? Y es otra vez de estar informados de qué es lo que pasa al interior de la organización. Ahora, aquí este diagrama es importante porque nos dice que el comportamiento organizacional se puede visualizar como un iceberg. En la punta del iceberg, lo que se puede ver, por eso le llaman aspectos visibles, pues están las estrategias, los objetivos, políticas y procedimientos, estructura de la organización, la autoridad formal, que es la que te otorga la organización, la cadena de mando, la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestra planeación sabemos que todo esto, o la mayoría, excepto la tecnología, pero todo esto se establece en la planeación. O sea, de alguna manera, pues tú como organización en la planeación estableces cómo se debería de comportar las personas al interior de la organización. O sea, en papel está establecido. Eh, pero, pues aquí vemos los aspectos invisibles, las percepciones, actitudes, normas del grupo, o sea, las normas no
no, no formales, ¿no? Interacciones informales, conflictos, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que pues una cosa es lo que tú estableces en el papel y otra cosa es que se cumpla o que se siga, ¿no? O lo que pasa realmente. Al final del día, pues esto se debería de obedecer y yo creo que la mayoría de las personas al interior de las organizaciones lo obedecen, si no las organizaciones pues quebrarían, ¿no? No habría ninguna empresa. Pues sí lo siguen, pero hay personas que no lo quieren adoptar. Y es acá lo que no vemos del iceberg, ¿no? A veces los líderes o las personas que están al frente de una organización dicen, bueno, lo que pasa es que fulanito sabe que eso no lo tiene que hacer porque va contra las reglas. Entonces uno confía en que la persona va a seguir las reglas. Es, pues sí, idealmente así tendría que ser, ¿no? Pero pues tal vez deberíamos de caer en la cuenta de que pues es una ideología pues tal vez inocente y que lo que en realidad pasa es que pues hay personas que no lo hacen porque no les conviene, etcétera. Ahora, aquí hay algo importante que se nos menciona, que hay normas del grupo. O sea, una cosa, así como vimos que la autoridad formal es la que te otorga la organización y tenemos la autoridad personal, que es la que las personas al interior de la organización te ofrecen por tu personalidad, pues están las normas establecidas, las legales, pues, y las normas que se establecen al día a día, ya personalmente. Y pues también es importante estar al tanto de eso, porque al interior de la organización se puede estar llevando a cabo una mafia y nosotros no estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba el ejemplo de la empacadora. Pues había una mafia en cuanto a que las personas estaban agarrando más material del que podían empacar en cierto tiempo, o los folios, o los sellos con los folios, ¿ok? Y pues ahí se hizo una especie de norma no oficial en la que pues el que llega primero se lo queda, ¿no? O pues el que llega primero y agarra, pues ya. Y la persona, el supervisor que teníamos, porque había un supervisor, pues agarraba, se metía a su oficina e incluso a veces te dice, no vayas y le toques porque se molesta, ¿no? Pues, si es su trabajo, pues no estamos en su casa, ¿por qué se va a molestar? Pero ocurre. Y entonces, si no hay un buen líder, estas normas incluso podrían llegar a superar a las políticas o a las reglas que establece la misma organización. O sea, puedes entrar ya eh, pues que ya no sea tu organización, ¿no? Tu organización así la original. Entonces, pues es importante entender que debemos de ver la parte que no es visible del iceberg. Y aquí nos lo mencionan. Uno de los desafíos para comprender el comportamiento organizacional es que este solo puede observarse en forma parcial.
Tiene algunos aspectos superficiales visibles, como las estrategias de la organización, la definición de sus objetivos globales, las políticas y los procedimientos adoptados, la estructura de organización, la autoridad formal, la cadena de mando, entre otros. Pero estos son aspectos superficiales del comportamiento organizacional y pueden observarse sin dificultad. Ok, los podemos observar sin dificultad porque nosotros mismos lo establecimos. O sea, nosotros, al ser los fundadores de la organización, al ser los que la dirigen, pues nos podemos observar porque es lo que nosotros establecimos, ¿no? Lo importante es estar consciente o averiguar lo que ocurre que nosotros no establecimos, ¿no? Lo informal. Ahí estaría la clave del éxito, ¿no? En cuanto al comportamiento organizacional, control de daños, etc. Ok, entonces, pues acá vemos la importancia del recurso humano en una organización. Como te lo mencioné al inicio del curso, pues las relaciones laborales son pues de los principales problemas que uno se enfrenta ya en la vida profesional. En las elecciones pues se nota más. Como capacitador electoral pues te enfrentas a todos esos conflictos, pero en las elecciones hay algo especial, que todo esto que ocurre es muy intenso en una elección, ¿sabes? Los chismes, el mal liderazgo, la desinformación, las reglas no establecidas, todos esos procesos que habíamos platicado que pues pueden empezar así con problemas pequeños e irse haciendo más grandes, pues en un trabajo, en un contexto como una elección, pues evolucionan rápidamente, ¿no? Sobre todo el día de la elección tú puedes notar todo esto del comportamiento organizacional, ¿no? La elección es tan intensa que se requiere de mucha fortaleza, ¿no? Hay algunas personas que hasta, algunos capacitadores que lloran. Es tanta la presión, es tanto las emociones, te digo, se siente la vibra de las personas, el cansancio. Y en ese tipo de situaciones es cuando tú entiendes la importancia de ser un buen líder, de entender pues todo este tipo de relaciones, del apoyar, que pues a veces tú también estás expuesta, habíamos dicho, la influencia del grupo sobre el individuo, pero pues tú te vas a dar cuenta que en muchas organizaciones pues hay diferentes grupos, ¿no? Y e incluso al interior de una organización hay distintos grupos y cada grupo tiene su propia ideología. Eso también se ve en la elección, ¿no? Te dividen por grupos y cada grupo es distinto por el líder que tiene, por los mismos miembros que conforman ese grupo. Y, y entonces es difícil, pues, porque, pues no sé, luego tú estás ahí, pues necesitando alguna orientación, algún apoyo, y un grupo tiene una cierta filosofía y te podrían decir que lo resuelven de alguna manera,
pero otro grupo tiene tal vez la filosofía contraria y lo van a resolver, o lo resolverían de otra, y entonces tú te quedas de, chin, pues a quién le hago caso, ¿no? Y luego dentro de esos dos mismos grupos, pasando un par de días, pues te das cuenta que cambian también su ideología, ¿no? Ya cambiaron su forma de pensar o de actuar. Te digo, porque la elección es un proceso muy intenso y muy rápido, pero se nota todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues, es importante, es muy interesante este tema. Entonces, pues se requiere de mucha empatía también. Como platicábamos, eh, pues entender el porqué de las acciones de las personas. Te digo, no, pues tal vez si se pudiera como un atenuante, no podemos evitar el castigo de una persona que obró mal, pero tal vez sí podríamos, a través del saber el porqué de su acción, atenuar el castigo. Pero eso también nos va a ayudar a prevenir futuras problemáticas, ¿ok? Para prevenir, tú necesitas datos. En la prevención del delito, por eso es importante la denuncia, ¿no? ¿De dónde agarras esos datos? De las denuncias. Entonces, para poder prevenir, tú en tu organización necesitas datos, recopilar información de dónde, pues, de los actores que participan en las problemáticas que surgen en tu empresa. ¿Ok? Por eso también es importante analizar a esas personas, comprenderlos, conocerlos, saber sus motivaciones para poder prevenir que vuelva a ocurrir. A lo mejor nosotros habíamos contratado a ese líder porque tenía ciertas características o las características que nosotros buscábamos, él las cumplía cabalmente, pero hay otras características que él traía que nosotros no consideramos, entonces pues ya parece, si puesto al siguiente persona que lo ocupe, pues ya debemos de incrementar el número de esas características que debe de cumplir. O a lo mejor pensábamos que nuestro líder tuviera una característica, nuestro trabajador tuviera una característica, pues era indicado para el trabajo, pero después de una situación, pues nos podríamos dar cuenta que esa característica, pues tal vez no, no es la indicada, ¿no? Y en base a ello, pues podríamos ya quitarla del perfil de ese trabajo, de esa vacante. Entonces, pues como mencionábamos, es, es interesante. Ahora, como pues todo lo que platicamos, pues también, pues yo creo que es interesante, sería interesante y hasta importante, pues reflexionar qué aplicación podría tener en nuestra vida práctica. Como ya mencionamos, pues una organización puede ser una familia o una pareja. Entonces, todos estos temas o todo lo que hemos discutido, ¿lo podríamos aplicar a nuestra vida cotidiana? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Eh, la administración en general, a mí se me hace muy interesante, muy bonita porque es muy práctica. Bueno, de hecho lo vimos en sus características, ¿no? Es una herramienta. Pero se aplica a muchas áreas.
distintos niveles. Está el nivel profesional, pero pues yo sé que si le echamos un poco de reflexión, pues podríamos también aplicarla a nuestra persona. Y esto del comportamiento organizacional, pues mucho más, ¿no? Pues nosotros no somos los mismos cuando estamos con nuestra familia, que cuando estamos con nuestras novias, con nuestras parejas, o con nuestro grupo de amigos, o en el trabajo. ¿Por qué? Porque cada grupo nos tiene una influencia distinta sobre nosotros. ¿Ok? Muy bien.